La primera vez que jugué a Dark Souls me pasé unas 5 horas intentando matar al segundo jefe, me morí unas 30 veces y me frustré tanto que lo desinstalé y decidí no volver a jugarlo nunca más. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Mentira. O sea, es verdad, pero no se acaba el video acá, tranquilos. Dark Souls es un videojuego que te humilla una y otra vez porque los errores se pagan muy caros y encima no tiene un modo fácil. Y aunque lo tuviera, no deberías usarlo porque si no nunca entenderías la compleja y profunda satisfacción de ganar el juego solo. ¡Puta madre! Con esa introducción pareciera que estoy diciendo que son juegos que no deberían ser jugados por nadie que no sea un masoquista, pero no. Bueno, un poco sí, pero no. Dark Souls es un videojuego tan importante que inventó un nuevo género conocido como los Souls-likes, así que algo de importancia debe de tener. El año pasado se estrenó Elden Ring y había mucha gente curiosa por jugarlo, pero a la vez también inseguros porque nunca habían experimentado con este tipo de juegos antes. ¿Pero qué mierda? Como aclaración, yo no soy un fanático de los Dark Souls ni de ningún juego de From Software, pero soy un gran admirador de la obra y considero que todo el mundo debería darles una oportunidad y por eso estoy haciendo este video. De hecho, los únicos juegos que me pasé completos son Dark Souls 3 y Elden Ring, lo que igual es mucho decir teniendo en cuenta que Elden Ring me tomó 138 horas. El punto es que, si sos de esas personas que le estuvo dando vueltas a la idea de jugar un Dark Souls y no sabe, o sos como yo que empezaste a jugarlo y te fuiste porque no tenés ganas de renegar, o si simplemente sos un fanático de la saga, quédate. Porque en este video quiero hablar del significado que tiene jugar un Souls. No voy a hablar de la historia, ni me voy a enredar con los significados de la narrativa, no. Sino que me quiero enfocar en lo que el juego y su jugabilidad nos producen. Cómo nos hacen sentir y hasta dónde escarban en nosotros. Quiero que exploremos el significado o la idea que nos transmite este juego desde lo que compete puramente al medio del videojuego. Jugarlo. Como dije al principio, la primera vez que jugué me morí 30 veces con el segundo boss y lo primero que pensé después de eso fue que el juego no era para mí. Estaba enojado con el universo de Dark Souls y con el rol que el juego nos proponía abordar. Pensaba que era un videojuego masoquista con el único objetivo de hacernos ver lo novato que somos. Sentía que se estaban cagando de risa de mí. Era un universo horrible, hostil, lleno de enemigos injustos que me demandaba horas y horas de intentos. Era un universo que me soltaba y me dejaba solo, a la deriva de tener que interpretar lo que pasaba para sacar algo de historia. No sabía por qué estaba ahí, no había flechas ni señalizaciones, no había absolutamente nada ni nadie que me ayude. Y entonces pensé, este juego fue creado por alguien con una visión de la realidad horrible que piensa que el ser humano es un ser desahuciado y débil sin ningún tipo de posibilidades de éxito. Y por eso hizo este juego, para hacer que quien lo juegue se siente así. Y lo logró, porque la verdad me siento como el culo jugándolo. También pensé que no tenía sentido jugar un videojuego si le iba a pasar tan mal, si no me iba a dar placer. No le encontraba sentido a que lo característico del juego sea tener que estar 20 horas peleando el mismo boss. Sentía que el juego buscaba hacernos sentir débiles e impotentes en un mundo cruel. Me parecía absurdo y una pérdida de tiempo. Pero yo estaba equivocado. Después de mi rotundo fracaso en Dark Souls 3 y de mis ganas de no querer volver a escuchar la palabra Souls en mi vida, tuve la suerte de toparme con Hollow Knight, un juego Metroidvania con estética Souls-like que es sinceramente magnífico. Hollow Knight también tenía momentos de frustración y se parecían muchas cosas a Dark Souls, pero yo no lo sabía, así que empecé a jugarlo. La dificultad no se hizo esperar y enseguida entendí que estaba ante un juego que iba a ser un desafío, pero había algo en su gameplay, en su estética y sus personajes que me hacía querer seguir jugando. No voy a dar detalles de lo increíble que está Hollow Knight porque el canal Plano de Juego tiene un video espectacular hablando de eso, así que se los pongo aquí arriba. El punto es que cuando terminé Hollow Knight quedé fascinado y quería más. Y me encontré con gente que amaba el juego por lo mucho que les recordaba a Dark Souls, ya que probablemente sin Dark Souls no existiría Hollow Knight. Entonces volví a pensar en rejugarlo. Tal vez ahora sí estaba listo para el desafío. Spoiler alert, no lo estaba.
Esta segunda vez decidí enfrentar el juego de otra manera. Decidí hacerlo como hice con Hollow Knight. Jugarlo con paciencia, despacio, sin apuros, sin demasiadas expectativas, tratando de exprimir cada nivel al máximo sin estar pensando en el jefe que habría al final y sin la ansiedad de querer pasarlo ya. Y aquí fue cuando la cosa empezó a cambiar. El juego seguía siendo el mismo, solamente que ahora yo tenía otra actitud y pude empezar poco a poco a entender el valor que el juego tenía. Es muy fácil frustrarse en Dark Souls si estamos acostumbrados a juegos RPG de acción como The Witcher, Final Fantasy, God of War, etc. En esos juegos somos sumamente poderosos y tenemos millones de habilidades y sí, también tienen su dificultad. No estoy diciendo que sean juegos fáciles, pero las posibilidades para enfrentar el mundo son muchísimas más y hay cientos de elementos dentro del juego que te ayudan a entender cómo pelear, cómo mejorar, a dónde ir, o por lo menos a comprender mejor el lore. Hay carteles, flechas, diálogos con NPCs. A ver, Dark Souls no tiene ni un mapa. El juego busca ponernos en una situación realista donde si somos por ejemplo un caballero, nuestras únicas habilidades son pegar, esquivar y cubrirse. Y hay una barra de estamina, por lo que no podés hacer combos largos y hay momentos donde tenés que pensar bien si querés dar un golpe, porque quizás después de hacer eso ya no te quede estamina para cubrirte y entonces el enemigo te mate y a lo mejor estuviste peleando durante 20 minutos. En fin, pegar, esquivar y cubrirse. El resto es ingenio y gestión de los recursos. Y entender todo esto implica aprender a jugar nuevamente, porque no es solamente entender la mecánica básica y salir a jugar. No, es aprender todo un nuevo sistema y ponerlo en práctica. Y la única forma, lamentablemente, es muriendo y muriendo. Por eso es tan frustrante la primera vez que uno lo juega, porque nos saca completamente de nuestra zona de confort y de lo que estábamos acostumbrados. Lo primero que descubrí la segunda vez que jugué Dark Souls 3 fue que me equivoqué en pensar que era un juego injusto, sino que es todo lo contrario, es de los juegos más justos que jugué en mi vida, porque exige lo mejor del jugador, y si uno entrega realmente lo mejor y se compromete, llegan a haber momentos donde el juego hasta parece fácil. Pero entregar lo mejor de uno es una tarea muy difícil y exige una excelencia que solo se logra después de repetidos y repetidos intentos. Solamente esforzándonos mucho podemos llegar a eso. Y ahí es cuando lentamente empieza a florecer el mensaje que nos transmite esta jugabilidad que al principio se siente tan hostil. Si lo encaras con la tranquilidad casual de cualquier día, Dark Souls te va a dar una patada en la cara y te va a mandar a dormir. La jugabilidad de este juego da un mensaje muy claro: vení solamente si vas a dar lo mejor de vos. Y contrario a lo que yo pensaba, esa excelencia que todo el mundo tiene como jugador puede ser alcanzada fácilmente. Solamente necesitamos cambiar la forma de pensar cada vez que arrancamos un juego nuevo. Pasa lo mismo que cuando jugamos por primera vez a un Metroidvania, donde tenemos que acostumbrarnos a la no linealidad y a volver una y otra vez a donde ya estuvimos para poder explorar zonas nuevas con las habilidades que vamos desbloqueando. O un roguelike cuya mecánica es morir y volver a repetir una y otra vez los mismos niveles para ir haciendo pequeños avances en la historia y mejorando poco a poco al personaje. Tenemos que entender el juego de otra manera, funcionar de otra forma. Tenemos que salirnos de lo ya conocido y sumergirnos en lo nuevo. Al principio no es divertido, la famosa curva de aprendizaje es aburrida y hasta que no lo dominamos nos frustramos. Y Dark Souls no va a perder el tiempo contándote una historia explícitamente o llenándote de cinemáticas. Todo eso es opcional y podés jugarlo sin tener ni idea de la historia. Yo terminé el juego y no sabía de qué iba, hasta el día de hoy no tengo idea de la historia de Dark Souls. En lo que el juego se enfoca es en sacar la excelencia que se esconde en cada uno. Es como un profesor estricto que en el fondo lo único que quiere es verte mejorar. Sin cinemáticas ni diálogos extensos, solo desde su gameplay, este juego nos da la valiosa lección de que siempre hay que levantarse e intentar nuevamente, incluso cuando el objetivo es demasiado grande y parece imposible de alcanzar. Dark Souls nos enseña que con cada pequeño intento, por más insignificante que parezca, estamos cada vez más cerca de lo que queremos. Hay jefes que al primer intento morimos en un segundo y pensamos, ok, listo, esto es imposible, no se puede, nos vimos. Pero después del quinto intento nos damos cuenta que en realidad no era tan difícil y quizás si hubiéramos abandonado en ese primer intento nunca hubiéramos sabido de qué éramos capaces.
Esto suena a cliché barato, pero Dark Souls es una obra de arte y como toda obra de arte concretiza un mensaje a través de sus elementos. Y ese mensaje es claro, desde el primer momento que controlas a su personaje y salís al tutorial. No importa cuán impotente o débil creas que sos, si lo intentas una y otra vez, al final lo vas a terminar consiguiendo. Porque es un juego que hace justicia al esfuerzo. Si aprendemos cada movimiento del enemigo y lo estudiamos, le vamos a poder ganar. Y lo asombroso de todo esto, lo que me parece magnífico de Dark Souls, es que el juego nos transmite todo este profundo y complejo mensaje sin una sola línea de diálogo. Es decir, hay diálogo en el juego, pero esta idea en particular solo se puede entender jugándolo y no leyendo la historia. Es un acierto puramente de la jugabilidad, es un logro de los videojuegos. Es una victoria para el medio, es lo que ningún otro arte puede ofrecer, y esto no lo hace ni mejor ni peor, simplemente lo hace ser único. Y sí, hay veces que aún sabiendo todo esto y aunque nos hagamos los amantes del arte, el juego igual nos frustra y queremos mandar toda la mierda, y está perfecto. No todos los juegos están hechos para todas las personas. Intenté 1000 veces jugar Dead Cells o Hades, pero definitivamente no sirvo para los roguelikes porque odio repetir los niveles que ya hice. Y no pasa nada, no porque sea la obra maestra de los videojuegos, tienen que jugarlo todos los amantes del medio. No es una religión. Casi, pero no. Y si sos de los que lo quieren jugar sí o sí, entonces es cuestión de cerrar el juego cuando nos frustramos, ponerse a hacer otra cosa y volver cuando nos sintamos listos. Y así es la vida misma. Uno no puede pretender todos los días cumplir un objetivo o que las cosas se den así de fácil sin ningún tipo de esfuerzo. ¿En qué momento esto se volvió una charla motivacional? Pasemos a la conclusión. Dark Souls es imprescindible por muchas razones, pero la que nos compete ahora es que es una lección de vida. Jugarlo nos lleva a conocer aspectos personales que desconocíamos y nos lleva a experimentar el videojuego de otra manera. Por eso revolucionaron la industria, por eso todo el mundo habla de ellos y por eso han salido tantos juegos con su estética. No porque sea un juego difícil, hay miles de juegos difíciles, sino porque es un juego que exige lo mejor de nosotros, la excelencia, y lo hace con justicia. Es un título donde cada vez que conseguimos hacer algo que creíamos imposible al principio, nos hace sentir invencibles por esa fracción de tiempo, y cuando lo terminamos sentimos que atravesamos una montaña gigante, miramos hacia atrás y pensamos ¿cómo lo hice? Al igual que los grandes logros en la vida, cuando volteamos y miramos atrás nos preguntamos ¿cómo hice para lograr esto? Jamás hubiera pensado que era capaz de hacerlo si no me largaba a intentarlo y a pelear cada vez que la cosa fuera cuesta abajo. Y es curioso porque el primer pantallazo de este juego pareciera que es totalmente lo contrario hasta que nos metemos a fondo en el juego y lo exploramos. Creo que la visión del mundo que Miyazaki quiso construir en este juego es efectivamente la de un mundo hostil, duro, difícil y tal vez a veces deprimente, pero también quiso representar la idea de que nuestras habilidades, por más simples o impotentes que parezcan, nos pueden llevar a lograr cosas que pensábamos imposibles. Nos enseñan cómo las frustraciones se borran frente al logro, cómo una mente enfocada, con propósito y dedicación puede doblegar cualquier obstáculo utilizando la fuerza y el ingenio. Y sí, pueden estar pensando, ¿todo esto sale de un videojuego? Sí, porque ese es el poder de este medio y ese también es el gran poder del arte, poder concretizar estos profundos y complejos mensajes en una sola imagen, en una combinación de palabras o en este caso, en una mecánica y jugabilidad. Dark Souls no está hecho para cualquier persona, pero cualquier persona tiene en su interior lo que hace falta para jugarlo. Y si el videojuego te apasiona, jugarlo es una deuda que todos los amantes de este medio deberían experimentar al menos una vez. Si tienen ganas, si no pueden jugar a Hollow Knight, que está increíble, tiene estos personajes súper tiernos. Mira ese gordito, mira. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este canal se llama Ideal Games porque acá hablamos de ideas y videojuegos y nos gusta entender a fondo el significado de cada gran juego y darle la importancia que se merecen. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que toque la campanita para que YouTube te avise cuando subo videos y que no dudes en recomendarme cualquier otro juego o tema que te parezca que yo pueda hacer un buen video. Sin nada más para decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.